Bienvenidos de nuevo a la trastilla de Newton. Por fin, tras más de un mes sin poder subir ningún vídeo. He tenido ciertos problemas de mudanzas, problemas técnicos también, como estáis viendo creo que ahora se mejorará un poco la imagen, y unas cuantas cosas más. Además, este tema que os traigo hoy, la verdad es que era un tema muy denso y necesitaba una preparación tranquila y sosegada. Hoy quiero hablaros de CRISPR, que seguramente durante estos últimos meses hayáis oído hablar de esta palabra sin saber muy bien a qué se refiere. Bueno, la verdad es que es un tema realmente denso, así que para empezar vamos a definir algunos términos que nos van a ayudar a entender lo que viene después. Edición genética. En algunos medios están hablando muchas veces de edición genética, comparando a la manipulación genética que se hace actualmente con lo que se puede hacer con una fotografía o un vídeo. Esto digamos que es exagerar un tanto, pero es cierto que con las nuevas herramientas como CRISPR, la edición genética, el manipular nuestros propios genes, se ha puesto un peldaño más arriba de lo que estaba antes. Existen muchas formas de manipular los genes, incluso la mayoría de ellas en realidad están inspiradas en lo que ocurre en la naturaleza, que manipula los genes sin parar, de una forma u otra. Por ejemplo, las radiaciones ultravioleta generan tumores debido precisamente a que lo que hacen es tocar nuestro ADN, hacerlo mutar. Sin embargo, aquí estamos hablando de sustituir una pieza de ADN que no nos gusta, un trocito, por algo que sí nos interesa. CRISPR es capaz de hacer eso, pero no es lo más importante de esta técnica. En realidad, lo más importante de ella es que es barata, simple y efectiva, las tres cosas a la vez, sobre todo muy barata. Es decir, es rentable. Vale, Jordi, pero ¿qué significa eso de CRISPR? CRISPR es un mecanismo interno de las bacterias que sirve para protegerlas de invasiones de virus y, en otras medidas, de antibióticos. Básicamente, la bacteria tiene un conjunto de plásmidos, que ahora explicaremos qué son, con la información necesaria en caso de que necesiten utilizarla contra, por ejemplo, ya hemos dicho, un virus o un antibiótico. Un grupo de proteínas, las Cas9, son las encargadas de cortar trocitos de ese virus que ha atacado a la bacteria y agregarlo al código genético de la bacteria o del plásmido, que ahora, repito, diremos qué es. Así la bacteria se ve reforzada en próximos ataques porque digamos que recuerda ese primer ataque de ese virus o de ese antibiótico, y cada vez será más fuerte contra él. Los plásmidos, por su parte, merecen una explicación aparte porque son un poco, digamos, curiosos. Son fragmentos de ADN que se colocan de forma circular dentro de la bacteria. Estos plásmidos actúan como mensajeros y como almacenes de ADN. Pueden guardar cualquier fragmento de ADN que sea necesario para la bacteria en un momento en especial. Y no solo eso, también lo pueden compartir. Cuando el plásmido se agrega a la bacteria, esta puede reproducirlo y pasarlo a otra bacteria de su misma especie que esté cerca. En 2012, las doctoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, disculpadme que ya sabéis cómo soy con los nombres, descubrieron que esto se podía utilizar también para las células. Este mecanismo podía adiestrarse y así meter en una célula, no en una bacteria, la información que nosotros quisiéramos a través de un plásmido que hubiéramos colocado con la información necesaria. El proceso es tan simple, entre comillas, como crear un mensajero, que es el propio plásmido, que tiene toda la información que necesitamos. La estructura de la proteína Cas9, que será la encargada de, cuando metamos el estímulo externo, de hacer lo que nosotros queremos. La información genética que queremos sustituir. Y dos fragmentos o más de ADN guía que le dirán a la proteína Cas9 dónde debe colocar ese fragmento. Y así, básicamente, no se puede equivocar. Suena sencillo. Dentro del laboratorio digamos que no lo es tanto. Especialmente está dando problemas en el terreno botánico, donde todavía digamos que se debe de ajustar un poco más esta técnica. Pero sobre todo en células animales está dando unos resultados increíbles. Es barata y eficiente. Y siempre
En la ciencia lo que se busca es que sea más barato o más eficiente que lo que había antes. Las proteínas Cas9 entrarán en funcionamiento cuando les demos un estímulo químico o de cualquier tipo, normalmente es químico, que es el estímulo con el cual han sido programadas para actuar y colocar esa información genética que hay en el plásmido. Esta técnica, la principal limitación que tiene es la misma que tienen todas las demás, y es que solo puede actuar con una efectividad realmente alta en organismos que todavía son una célula o un pequeño conjunto de células, es decir, un óvulo fecundado, un cigoto o un embrión de muy pocas semanas o días. Ya un embrión de unas cuantas semanas tiene millones de células. Así que no, a pesar de lo que habéis visto en algunas noticias, nadie va a poder manipular sus genes porque él quiera con esta técnica y, por ejemplo, teniendo 35 años, volverse más fuerte. Y no lo digo porque sí, es que ya lo han intentado. Por ejemplo, esta técnica podría ayudar a curar enfermedades previniéndolas, especialmente, por supuesto, las genéticas, como la fibrosis quística o la anemia. También podría eliminar rasgos negativos que influyan en el colesterol o en un riesgo de infarto. Por supuesto, también puede ser usado para crear transgénicos, es más, es para lo que más se está usando actualmente. Por cierto, ya haremos un vídeo sobre los transgénicos y las leyendas y mitos que hay alrededor de ellos. Por supuesto, también puede ser usada para, digamos, cosas más negativas, como la guerra bacteriológica o la eugenesia genética. ¿Qué es la eugenesia genética? Vamos a hacer un pequeño resumen y quizá en algún vídeo hablaremos de ello más en profundidad. Pero la eugenesia es una filosofía social que básicamente intenta implantar la selección artificial en el ser humano. Es decir, intentar mejorar nuestra especie bajo unos cánones. Ese es el problema. ¿Qué cánones? Si os suena algo de esto, es que quizá hayáis estudiado historia y hayáis oído hablar del nazismo. Porque sí, los nazis creían muy fervientemente en todas las teorías relacionadas con la eugenesia. Y ellos precisamente creían que tenían, por así decirlo, los genes más altos, los genes superiores. La eugenesia genética de por sí no es exactamente mala, es decir, quitar los genes de la especie que, por ejemplo, puedan provocar más cardiopatías o la diabetes, no es malo. El problema es cuando directamente quitamos genes que son discutibles en sí de si son mejores o peores. Y es más, ¿para qué son mejores o para qué son peores? ¿Quién decide eso? Si queréis ver más información de este tema y sobre todo un mundo construido alrededor de precisamente la manipulación genética y la mejora genética, podéis ver la inmensa película Gattaca, en la cual existen dos nichos sociales: los que han sido manipulados genéticamente y tienen, por ejemplo, inmunidad a las alergias o un aspecto estético en teoría mejor, y los que no. En pocas palabras, siempre hay algún idiota que cree que sus genes son mejores que los del vecino. Y los nazis no fueron ni los primeros ni los últimos en tener teorías tan aberrantes con respecto a razas superiores. Es decir, en resumen, erradicar un gen maligno per se, como puede ser, pues eso, un gen que afecte al corazón y que haga que trabaje peor, no es malo. Por supuesto que no. Pero otras formas de pensamientos relacionadas con la eugenesia son directamente racismo disfrazado de ciencia. Y eso hay que tener mucho cuidado con ello. Precisamente como siempre que se da mucha coba a una noticia científica y no se explica demasiado bien, siempre surgen grupos que están en contra de las nuevas tecnologías. Y en este caso, una tan polémica, pues más aún. Pero tengo que dejar claro, sobre todo a nivel personal, que la tecnología nunca es mala. Lo que es malo es la utilidad que se le da. Es más, muchas de nuestras mejoras científicas más importantes se originaron durante las guerras, lo cual es terrible, pero sigue siendo una realidad del ser humano. Es el ser humano el que necesita una mejor ética y unas leyes fuertes que eviten que la ciencia sea usada en perjuicio de la humanidad y no en su beneficio. Como ya he dicho, esta herramienta puede significar un gran salto para el ser humano. Podemos llegar a erradicar enfermedades. Esperemos que esa sea la intención de todo el que quiera investigar en CRISPR y en cualquier tipo de edición genética. Como siempre, si tenéis alguna información científica de la que queréis que hable en profundidad
o si queréis que alguno de los temas que he manejado los hable más profundamente aún, id a los comentarios y ponedlo. Estaré encantado de buscar todavía más información y darle más coba aún. Dicho esto, y rezando para que a partir de ahora los vídeos vuelvan a ser semanales, espero que os haya gustado el tema y hasta la próxima.